Roy le da la bienvenida a una nueva etapa de Opinión 2020. Como ustedes recordarán, habíamos recorrido juntos eh, todo el tiempo de elección a los congresistas, el último verano. Eh, ha sido una etapa muy dura, sobre todo porque el tema político se vio, como todos los demás aspectos y rubros de la sociedad y de la vida, eh, detenidos, retrasados, arrinconados, ¿no es cierto?, menoscabados por el tema de la pandemia global que aún nos azota. Ese tiempo también de hacer una reflexión de fondo respecto a este último tema, porque el levantamiento de la cuarentena no significa, como muchos creen de una manera equivocada, temeraria, ¿no es cierto?, y muchas veces irresponsable, que se regresa pues a la normalidad existente antes de este brote, ¿no? Y eso no es así desde ningún punto de vista, porque los contagios continúan, las muertes continúan, ¿no? Y por supuesto la economía está en todos los países está absolutamente en recesión, ¿no? En una recesión global que ya tiene meses. Y a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo para poder reflotar el nivel de viabilidad económica y toda la capacidad que tienen las personas, las familias para poder adaptarse a esta nueva realidad tan peligrosa, tan amenazante, ¿no? Entonces esa es una primera reflexión. Hay que continuar con la protección, con los cuidados, con el distanciamiento social, ¿no es cierto?, con las medidas de profilaxis y por supuesto evitar ingresar o permanecer mucho tiempo en los lugares con aglomeración de público y por supuesto desinfectarse las manos y todo el cuerpo permanentemente. Hay que cuidar a la familia, hay que cuidarnos entre nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros, tenemos que cuidarnos en nuestra propia responsabilidad. Entonces, es cierto que hay, según las estadísticas, según los datos recientes, un menor registro de contagios que el anterior, ¿no? que anteriores semanas, que anteriores meses. Hay una tendencia a la baja, pero eso no significa que el problema se haya superado, ¿no? El problema está simplemente transformándose, ¿no? Ahora hay una cuarentena focalizada. Incluso hay sitios en este país donde el índice de contagios es mayor que antes. Entonces no es tiempo de bajar la guardia, hay que mantenerse ahí y al mismo tiempo tratar de ser creativos, tratar de hacer una reingeniería personal, familiar, de nuestros trabajos, de nuestras ocupaciones, nuestras actividades sociales, económicas, etcétera, educativas, laborales, ¿no es cierto?, como lo viene haciendo la mayoría de los peruanos, porque nos hemos visto obligados a ello también. Entonces no es momento de bajar la guardia, no es momento de retroceder, no es momento de confiarse, es momento de mantener, ¿no es cierto?, todo este protocolo de seguridad que ya tiene que estar interiorizado en cada uno de nosotros, porque vivimos una nueva realidad. No es una nueva normalidad, es una nueva realidad, ¿no es cierto? Y no tiene prácticamente nada que ver con la que había antes de este brote a inicios de este año, ¿no? Aquí en el Perú ya vamos por 11.500 muertos, ¿no es cierto?, 325.000 positivos, más o menos, pero también es tiempo de comenzar a ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque casi nadie menciona, por ejemplo, la cifra de recuperados, que son 200.000 personas en este país que se han recuperado de esta pandemia. Y bueno, han comenzado a desarrollar seguramente ya también anticuerpos que van a poder ayudar a combatir más adelante esta enfermedad tan grave, ¿no? Tan contagiosa. Más adelante vamos a tener un contacto con el doctor Eduardo Gotuso, uno de los principales infectólogos en este país. Nosotros lo entrevistamos justamente días antes de que se declare el primer deceso en este país.
fuimos la primera señal que tuvo el doctor Botuso en este contexto, porque decíamos en ese entonces, estábamos hablando de mediados de marzo, que se habían registrado fallecimientos en Ecuador y en Chile, pero en el Perú todavía no. Entonces él nos dijo que es probable que ya los hubiera, sino que no estaban en ese momento registrados o no se habían dado a conocer. Bueno, al día siguiente de esa entrevista se reveló el primer caso y esto siguió subiendo y agravándose la situación como ha sido, ¿no? Entonces, esa primera reflexión, invitándolos a que mantengámonos en esta conducta de responsabilidad, de solidaridad y de proyección a la comunidad también, pero protegiendo a nuestras familias. ¿Ok? No bajar la guardia, continuar en ello. Bien, además de esto, estamos atravesando los peruanos una especie de cóctel, ¿no es cierto?, en que al mismo tiempo se combina la necesidad de asegurar la sobrevivencia, ¿no? Cuidar la vida, cuidar la salud, al mismo tiempo que de reconstruir nuestras economías, las economías familiares, las economías personales, la economía del país. Y también estamos en medio de una batalla política, una batalla campal, lo que nos retrotrae, nos hace recordar lo que decíamos en los meses anteriores, cuando recién se había elegido los representantes al Congreso. Pues en ese momento decíamos que iba a ser pues un Congreso hiperfragmentado, ¿no es cierto?, obligado a hacer alianzas internas, pero que en ese momento decíamos, dada la brevedad, la cortedad del mandato de este Congreso complementario, seguramente iba a haber algún tipo de, digamos, una buena relación con el Ejecutivo, ¿no? Pero la realidad nos está diciendo otra cosa, ¿no? Porque estamos viendo lo que ha sucedido en el Congreso con la Comisión de Constitución, donde todavía continúan las pugnas, ¿no? Más allá de las ideas, las pugnas sobre lo que hay que hacer, sobre el tema de los procedimientos, sobre el tema de las decisiones, las soluciones al diseño constitucional, si la reforma va o no va. Hay una serie de alternativas y de opciones y de posibilidades que pueden concretarse según los técnicos, los especialistas, los expertos. Entonces, hay un ambiente de enfrentamiento entre los poderes que ojalá que amaine por el bien del país, porque en esta fase de reconstrucción y de reinserción, ¿no es cierto?, de recuperación social, económica, etcétera, lo que menos se necesita es otro conflicto, ¿no? Entonces necesitamos estar un poco más, digamos, dispuestos, abiertos, tolerantes, ¿no?, a encontrar soluciones de transacción. Hay que negociar, hay que llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Las partes tienen que ceder, ¿no? Acá no hay, o no debería haber, ¿no es cierto?, una sensación de superioridad de un poder sobre el otro, ¿no? A pesar de que hay una serie de fallas y de defectos en el diseño constitucional y en la práctica misma de la política cotidiana. Entonces tenemos aquí, evidentemente, una pugna muy fuerte y una resistencia a lo que el domingo 5 se aprobó en esta primera sesión del Congreso, ¿no es cierto?, en la que teníamos una serie de proyectos de ley referidos a la reforma constitucional que incluían la eliminación de la inmunidad de los congresistas, pero también la inmunidad presidencial. Aunque esta no está establecida como tal en la Constitución, no se habla de inmunidad presidencial, sino más bien corresponde a la irresponsabilidad política que tiene como facultad o como privilegio la figura del presidente de la República, pues no debe ser acusado por ningún cargo mientras está en el ejercicio de poder. Eso, contra lo que mucha gente cree, ¿no? Porque, bueno, se está aprovechando, hay que decirlo, se está aprovechando este contexto para cargar de argumentos ideológicos, ¿no es cierto?,
las posiciones contra el presidente de la República. Acá no estamos haciendo una defensa del actual presidente de la República. Acá lo que hacemos es tratar de proyectar o dar una imagen, ¿no es cierto?, de que es el escenario constitucional que debe ser protegido más allá de las pugnas políticas e ideológicas. Entonces, este proyecto de ley de reforma constitucional incluía la eliminación de la inmunidad presidencial, el antejuicio político a los ministros, ¿no es cierto?, la eliminación de las inmunidades del defensor del pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente, y como lo dice el hecho de que los miembros de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso hayan renunciado prácticamente de manera masiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de, digamos, de defectos, de errores, de despropósitos, nos parece a nosotros, como analistas del contexto, más allá de las pretensiones de acoger, digamos, los pedidos de la sociedad o de la ciudadanía o de una porción o un segmento de ella, ¿no? En el sentido de que hay que quitarle todo tipo de privilegios a los políticos. Eso puede parecer muy atractivo, ¿no? Bastante populista también, hay que decirlo, o sea, pero hay una serie de factores y de variables que tienen que ver con la protección constitucional misma para permitir, por ejemplo, que el presidente de la República continúe como está, sin la posibilidad de que se le acuse por lo que fuere, por hechos anteriores al ejercicio del cargo, o por actos que están siendo cuestionados en el ejercicio del cargo actualmente. Porque imagínense ustedes un presidente de la República sin ninguna protección, ¿no es cierto? Tendría pues que verse confrontado con una serie de procesos políticos, judiciales. Imagínense ustedes dónde iría a parar la estabilidad política, la gobernabilidad, para no mencionar, ¿no?, la fuga de capitales o el temor que muchos inversionistas pueden tener por la falta de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, por supuesto, esto está abierto a debate, ¿no es cierto? Están los expertos y los políticos y los académicos están en permanente exposición de sus argumentos y explicando o tratando de explicar y defendiendo sus propias posiciones. Estamos en eso justamente. Ahora vamos a conversar con connotadas personalidades de la política y de la academia también, para ver cuáles son esos argumentos y cuál es la manera en que se están defendiendo o cuáles son las oposiciones que se presentan a ellos. Entonces, esta reforma express, como se le ha denominado, está pues en el pico de la discusión, del debate público, ¿no? Y por supuesto en el interés y la atención ciudadana como corresponde, ¿no? Porque es un tema que afecta directamente a la propia convivencia democrática de los peruanos. Entonces, dicen, por ejemplo, Luciano López, uno de los renunciantes a la comisión consultiva, que el principal motivo de la renuncia de él y de otros colegas suyos es que se ha violado el principio democrático. Y como ustedes recuerdan, el principio democrático está consignado en los artículos 43 y 45 de la Constitución, donde se asegura la separación de poderes, ¿no es cierto? Y sobre todo, fíjense en el texto de la Constitución, ¿no?, que las autoridades ejercen el poder, ¿no es cierto?, con las limitaciones y las responsabilidades fijadas o determinadas por la propia Constitución. Entonces, si esto está determinado de esa manera, que es justamente la protección necesaria, mínima y básica para poder ejercer el poder, sin la posibilidad de que sean recusados, ¿no es cierto?, y de que las investigaciones o las soluciones o las decisiones políticas que se tuvieran que tomar fueran dejadas de lado. Entonces,
preocupa, por ejemplo, que en ese nuevo texto del artículo 93 se haya consignado que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, y eso ya existía, ¿no es cierto?, ni a interpelación, ni tampoco son responsables ante ningún órgano jurisdiccional por sus opiniones, por sus votos o por sus acciones de legislación, de fiscalización o de representación. Hasta ahí, ¿no es cierto?, algunas cosas que se pueden entender, pero luego viene el tema de, y también no están sujetos, ¿no es cierto?, a ningún tipo de responsabilidad por los actos funcionales que realicen. Entonces, eso es un paraguas demasiado amplio, ¿no es cierto?, que a la larga haría que la inmunidad parlamentaria levantada no sirva de nada, porque al final se podrían acoger al texto de este texto propuesto, ¿no es cierto?, para justificar algún tipo de conducta o inconducta funcional, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su propio mandato. Entonces, hay una serie de variables y de factores que tienen que ser considerados aquí, que tienen que ser sometidos al debate como se está haciendo, pero ojo también que ya el propio presidente de la Comisión de Constitución, que ha sido duramente criticado por esto, él mismo ha explicado que puede haber habido y de hecho creo que lo ha habido, un apresuramiento, ¿no es cierto? Ha hecho una autocrítica en ese sentido y además ha expresado sus disculpas a la ciudadanía por verse involucrada en esta crisis, ¿no?, que no permite pues hacer las reformas políticas que se requieren. Entonces, claro que ha reafirmado que no hay que tener temor a hacer los cambios necesarios, ¿no?, y que los privilegios tienen que ser revisados, los privilegios de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, tienen que ser revisados, sometidos a consideración de los propios congresistas y llegar a una solución para justamente contribuir al combate a la corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecieran algunas de las posiciones en ese sentido que son respetables y son atendibles, ¿no? Pero el fondo del asunto está en lo que mencioné al principio, respecto a esta protección masiva, ¿no?, que le daría un texto de esa naturaleza a los congresistas. Ojo también, que aquí en este programa, lo dijimos desde el año pasado, en la primera etapa de ese programa, nosotros consideramos que la inmunidad parlamentaria como tal tiene que mantenerse. No se puede digamos, dejar sin protección a los congresistas que fiscalizan, hacen actos en ejercicio de su poder y de su mandato respecto a la gestión pública de las demás autoridades. O sea, es parte de su trabajo, para eso han sido elegidos y tienen el derecho de hacerlo. Pero de ahí a protegerse, ¿no es cierto?, bajo ese paraguas pretendido de otro tipo de actos o de inconductas, hay bastante distancia, ¿no? Entonces, decíamos que el presidente de la Comisión de Constitución ha hecho una respetable autocrítica. Es importante que lo haya dicho, que lo haya expresado. Además, eso demuestra humildad y propósito de enmienda también, que es lo que se espera. Ahora, eso fue la votación del domingo 5. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Podría pasar que no se agende, ¿no es cierto?, o que digamos, se insiste en una segunda votación, que no se llegue al número de votos necesarios. Hay una serie de posibilidades en esto. Entonces, lo que necesita el Perú es certidumbres. No podemos seguir navegando, ¿no?, en vaguedades, en contradicciones, en imprecisiones, ¿no? Y además, en esta esquizofrenia política muchas veces, en que se debaten las autoridades por defender cotas de poder, ¿no es cierto?, por demostrar su posición de dominio frente al otro, en una lucha que en realidad no debería tener el contrario, sino más bien una sola fuerza remando en un solo sentido, ¿no? O sea, el hecho de que existan tres poderes en el Estado peruano no significa que tengan que estar en una batalla campal permanentemente. Ahora, esto nos lleva al otro tema también,
¿no? Porque el otro día se ha reunido el presidente de la República con las demás autoridades, los organismos autónomos, ¿no es cierto?, en el Consejo de Estado. ¿Y qué cosa es lo que se ha dicho y qué es lo que se viene diciendo especialmente en redes sociales? Que el Consejo de Estado no existe, ¿no? O sea, por lo menos no tiene un respaldo constitucional. Pero hay que recordar que la figura del Consejo de Estado es una instancia no oficial, ¿no es cierto?, de debate y de coordinación, para que luego de esas reuniones cada uno de los órganos que integran este Consejo puedan adoptar las medidas y las decisiones jurisdiccionales que les corresponden. Nadie está diciendo que el Consejo de Estado tiene pues una presencia y una protección constitucional. No, no, porque no es así. Además, históricamente, la primera versión del Consejo de Estado ocurrió, pues, como ustedes recuerdan, durante el protectorado del general San Martín, ¿no? Y ahí se debatía, por ejemplo, la posibilidad, pues, de que el Perú sea una monarquía constitucional en vez de una república, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que pasó, cuál fue el final de la historia. Esa fue la primera versión de ese Consejo de Estado. Pero luego, ojo con esto también, el Consejo de Estado como tal, ¿no es cierto?, se instauró en el 2004 más o menos, durante la época del gobierno del señor Toledo, y fue a instancias del propio Congreso de la República. Fue el que propuso la creación de este Consejo de Estado como una instancia deliberativa, ¿no es cierto?, de coordinación, de intercambio de ideas, para que luego esto pudiera materializarse en las decisiones jurisdiccionales correspondientes. Entonces, tampoco hay que vapulear, ni hay que menoscabar, ni hay que ningunear al Consejo de Estado. Es una instancia importante donde los representantes de los poderes y los organismos autónomos se reúnen y debaten necesariamente como ocurre en una democracia civilizada, ¿no es cierto?, dentro de un Estado de Derecho, constitucional además. Entonces no se trata de que simplemente, no está en la Constitución del Consejo de Estado, así que lo que ellos digan no tiene ninguna validez. Eso es mirar las cosas con una miopía realmente que llama escándalo, ¿no? Entonces hay que ser un poco más mesurados, más moderados en el tema de evaluar lo que está pasando en la política, menos ideología y más pragmatismo también, ¿no? Y sobre todo, si nos reclamamos un Estado de Derecho constitucional, tenemos la obligación pues de respetar la institucionalidad, que como ustedes saben está sumamente debilitada, especialmente en este país, ¿no? Cuando puedan visiten los datos, las estadísticas, los estudios, los análisis que hace, por ejemplo, Latinobarómetro, donde se indica cuál es el grado de confianza ciudadana respecto a los estándares democráticos de los países del hemisferio, ¿no? Entonces, es preocupante el índice que se registra ahí. Hay una creciente desvinculación de los ciudadanos con la política a la que ellos consideran la expresión más palpable de la democracia. Entonces hay una serie de aspectos, de rubros que tienen que ser cubiertos, analizados, que tienen que ser corregidos, ¿no? Para que también la ciudadanía recupere esta confianza necesaria que permita a su vez una estabilidad política, una gobernabilidad democrática y por supuesto la posibilidad de que la economía pueda prosperar, ¿no es cierto?, pueda ser más estable, donde haya una seguridad jurídica visible, ¿no es cierto?, donde la imagen y la calidad de la democracia sea un valor compartido, ¿no es cierto?, y que sea uno de los valores que pueda el Estado peruano demostrar ante el mundo. Entonces, me dicen que vamos a entrar en contacto con nuestros primeros invitados. El vocero de el Partido Morado, ¿cierto?, el señor Francisco Sagasti, ha sido bastante duro con la figura del presidente de la comisión, el señor Chejade. Ha sido bastante crítico
Vamos a tenerlo a él más adelante. Así que vamos a ir a una pequeña y primera pausa y vamos a regresar con todos estos temas, amigos. Ya regresamos. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. De nuestro esfuerzo depende que el Perú surja día a día. Así recordemos siempre que todo vale por ver a nuestro país muy alto. Felices Fiestas Patrias, Perú. Somos RCI, Radio Canal Identidad. De nuestro esfuerzo depende que el Perú surja día a día. Así recordemos siempre que todo vale por ver a nuestro país muy alto. Felices Fiestas Patrias, Perú. Somos RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Informa. Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión 2020. Javier Monroy les da la bienvenida a los que recién se conectan y a los que ya han estado con nosotros desde el inicio. Recordamos los temas que hemos venido tratando, ¿no?, respecto a lo que estaba sucediendo en el Congreso de la República con estos proyectos de ley de reforma constitucional que han sufrido la crítica casi masiva, más allá de la renuncia de los miembros del Consejo Consultivo o la Comisión Consultiva, de esta Comisión de Constitución, por afectar, entre otras cosas, no solamente la gobernabilidad, sino la separación de poderes que estipula los artículos 43 y 45 de la Constitución política. Entonces, hemos tratado ese tema, vamos a seguir abordando los ángulos que tienen que ver con este asunto. Hemos también visto el espinoso tema de Escazú, que, como ustedes saben, es el acuerdo comercial, pretendidamente, que debería ser visto por el Congreso y según el cual, hay denuncias, hay temores expresados, por ejemplo, por los oficiales generales de la Fuerza Aérea del Perú, respecto a que el Perú estaría perdiendo parte de su soberanía si es que suscribe este acuerdo, porque permitiría el acceso a la intervención de organismos internacionales, ONGs preocupadas por el tema de la protección ambiental, seguramente con buena intención, pero que de ninguna manera podría o deberíamos nosotros aceptar que afecte la soberanía y las decisiones unilaterales del Perú. Entonces, cuidado con este tema. Y por supuesto, dentro de todo este espectro de asuntos políticos, sociales, tenemos también el rebrote de la delincuencia después del levantamiento de la cuarentena, ¿no? Como ustedes saben, el encierro obligado en el que ha vivido la sociedad peruana, ¿no es cierto?, también mantuvo a los malhechores, a los delincuentes, a los criminales lejos de las calles, ¿no? En todo caso, los delitos reducidos a su mínima expresión, pero ahora que se ha levantado la cuarentena estamos viendo una serie de delitos crecientes en todo el territorio nacional, ¿no? Porque estos señores, entre comillas, ¿no?, simplemente ven que la gente anda desesperada, anda preocupada por su economía, ¿no es cierto? Y estamos todos estresados por lo que está pasando en medio de esta batalla por la supervivencia y por la reingeniería de la economía doméstica. Entonces aprovechan, ¿no es cierto?, estas variables sociales y cometen pues una serie de actos criminales, delincuenciales, afectando la vida, la salud, el patrimonio de los peruanos. Entonces, entre otras cosas, vamos a conversar de ese tema con el coronel José Luis Gil Becerra, coronel de la Policía Nacional del Perú, a quien le damos la bienvenida. Coronel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien. Estoy
oficial ya en retiro, comandante en retiro, y exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior. Por supuesto, sabemos además que usted es uno de los héroes nacionales porque usted contribuyó a la captura de este asesino llamado Ismael Guzmán, al que las nuevas generaciones, muchos millennials, todavía no saben quién es impresionante. Entonces tenemos que tener un poco más de cultura cívica, cultura política y entender que ustedes, los agentes y los policías y los jefes de la Policía Nacional del Perú, junto también con otros peruanos que intervinieron en esto, nos han librado de las garras de este criminal y de todo su grupo terrorista. Entonces, las gracias desde aquí a usted y a sus compañeros y simplemente abordar este tema que le había propuesto respecto al rebrote de la delincuencia luego del levantamiento de la cuarentena. ¿Cuál es su opinión? Muy bien, primero que es gracias a la ciencia policial que tiene casi 100 años en el Perú, donde se han acumulado muchas experiencias, donde hay metodologías, uso de la ciencia que ha permitido capturar pues terroristas, traficantes, y la ciencia policial sigue desarrollándose. Por eso es que en el tema de la seguridad ciudadana se debe hacer un análisis muy específico y estratégico a la vez, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que analizar la criminalidad desde su evolución. En este momento asistimos a la evolución de la criminalidad. O sea, hasta el día 15 de marzo, en que la sensación de inseguridad era el 87% aproximadamente en la población y más o menos el 70% de victimización, ¿no? No es sino el desarrollo de casi 30 años de evolución. Mire, ha evolucionado el criminal, sus métodos, sus medios, su forma de organizarse, su forma de comunicarse, todo eso ha evolucionado. Entonces no pretendamos que cualquier ministro del Interior o cualquier director general de estos tiempos termine mañana con alguna actividad policíaca con la inseguridad. Este es un problema mucho más amplio, mucho más grave. Y lo digo porque para poder comprender que las actividades que se hagan en estrategias tienen que ser escalonadas, tienen que ser estratégicas, tienen que ser con participación de todos los sectores, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, el criminal ha evolucionado. Bien, pero a partir del 16 de marzo, ¿no?, es que se dio la cuarentena, y los criminales, por supuesto, tuvieron que meterse a sus casas, había muchas fuerzas del orden afuera, no podían salir, y se dijo, me parece que equivocadamente y con algo de entusiasmo, de que gracias a la presencia de la Fuerza Armada, la delincuencia bajó 83%. Bueno, la ilusión duró unos 15, 20 días porque el estrés de la cuarentena hizo que los delincuentes salgan, a pesar de la presencia de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en las calles. ¿Para qué? Para tomar su nivel nuevamente. O sea, lo dejó en 87%, bajó 83%, entonces nuevamente está tomando su nivel. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Que este repunte de la delincuencia que bajó a sus niveles históricos, ¿no?, por el tema de la cuarentena, más por el temor de perder la vida que por el temor a la fuerza de seguridad. Entonces nuevamente está retomando su posición. Debemos estar atentos a que si este rebrote, como usted le ha llamado, ¿no?, vuelve a alcanzar su nivel de 87% y lo sobrepasa o se mantiene en ese nivel. Sin embargo, lo que sí va a crecer es la intensidad. Mire, si antes un delincuente cualquiera salía con la intención de hacer, no sé, 10 robos, hoy día probablemente pueda hacer solamente 5 o 6, pero no lo va a dejar a la suerte. Va a asegurar de que ese robo suceda, y si tiene que matar, lo va a hacer, como lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Antes de ayer, una señora en coma que ve que le están robando el carro a un vecino, como es natural, ya pues sale y defiende, oigan, váyanse de aquí, y le meten un par de balazos en el pecho. Entonces, mire, la intensidad, o sea, no es que vayan a haber más robos, lo que va a haber es la intensidad de la besanía, de la violencia que van a aplicar los delincuentes para cometer sus fechorías. Eso es en la parte de delitos violentos.
En los delitos no violentos, si se me permite explicar unos segundos, ¿no? Por ejemplo, se han incrementado exponencialmente los delitos cometidos a través de la Internet, a través de los laptops, de los teléfonos, las estafas, ¿no? Y además, esta evolución ahora encuentra buen espacio, entre comillas. ¿Por qué? Porque muchos crímenes se van a cometer con la fachada del COVID. Se van a transformar, se van a vestir de plástico, van a querer meterse a su casa para hacerle pruebas de COVID y van a terminarlos asaltando, van a escupirle o van a toser en su cara para intimidarlos. Es decir, la criminalidad evoluciona y se adapta a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, esto requiere, por supuesto, estrategias, requiere, por supuesto, que todos nos pongamos alerta y acá hay responsabilidades de las autoridades y de los propios ciudadanos. Ahora también es cierto, comandante, que una sociedad que está hipersensible por lo que está pasando con la pandemia o con la economía, evidentemente anda pues en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que es creciente. Entonces estos criminales se aprovechan de eso, del temor que está además, y de la paranoia también, que está muy extendido. Entonces hacen de las suyas. Ahora, la Policía Nacional hace su trabajo y hay que respaldarlos desde todo punto de vista. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la polémica y del debate que ha habido siempre respecto a que si es necesario que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Bueno, de una forma preventiva es claro que ha servido, pero de ahí a pedir que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, compartan roles con la Policía Nacional en la persecución del delito, eso nosotros no lo apoyamos porque no nos parece. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para eso. Además, sus técnicas y su armamento es muy diferente y no tienen la preparación que puede tener pues la policía profesional, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo quiero sentar una posición clara en este sentido, que de ninguna manera los ciudadanos podemos aceptar la idea de que sea la Fuerza Armada la que se haga cargo de la seguridad ciudadana, ni en lo más mínimo, ¿no? Ellos tienen sus funciones, están de acuerdo a la ley, funcionan en el estado de emergencia, en apoyo a la Policía Nacional. Incluso hay un decreto supremo, ¿no?, que autoriza que la Fuerza Armada apoye a la Policía Nacional cuando ésta sea rebasada en algunos conflictos sociales. Y ese es un tema delicado que hay que ver. ¿Pero por qué? No es porque no estén preparados. Ellos están preparados para la guerra, ¿no es cierto? Y nosotros estamos preparados, la Policía Nacional, el sector interior, para la lucha contra la criminalidad en el sector interior. Son dos especialidades diferentes. O sea que no se pretenda, tampoco, no lo digo por ustedes, sino por algunos dicen, bueno, que no saben, no, pues no tienen por qué saberlo. Ellos tienen que saber que estar preparados para otras tareas de la guerra. La guerra no solamente es la confrontación de dos fuerzas, ¿no? Son una serie de actividades. Por ejemplo, el tema de las fronteras, ¿no? El tema de cuidar las fronteras del país son una responsabilidad que yo creo que en el futuro tendrá que asumir la Fuerza Armada. Pero además de eso, la Fuerza Armada tiene tareas pendientes. El ejército tiene tareas pendientes en el tema de control territorial, en el tema del entrenamiento de la juventud, del servicio militar. No, la Fuerza Aérea tiene los cielos peruanos como una tarea pendiente. Los vuelos irregulares, los vuelos de los narcotraficantes, los puentes aéreos. ¿Usted se imagina qué tal cantidad de trabajo tienen para el desarrollo nacional? Igual que la Marina de Guerra del Perú, que cuida nuestros lagos y nuestros mares. ¿No es cierto? Cuánto tráfico de drogas, cuánta pesca ilegal. Entonces sus tareas son tan amplias que no les podemos asumarles a ellos una tarea más. Por el contrario, hay que fortalecer la institucionalidad, fortalecer al ejército, fortalecer a la Fuerza Armada y fortalecer a la Policía Nacional, por ejemplo, con los recursos, con estrategia, con cuidándole su salud. No es aquí un tema de maltratar a nadie. Y por último, sobre este tema, la experiencia pues ha demostrado en la década del 80 que el toque de queda y la salida de la Fuerza Armada no siempre es buena, porque finalmente siempre se cometen errores, ¿no? Hubieron más de 100 muertos en aquella época a causa de un mal uso
del toque de queda, y esas cosas son lecciones aprendidas. Ok, comandante, otro tema relacionado con esto es, así como se requiere y urge empoderar la institucionalidad y por supuesto, los mecanismos y procedimientos necesarios para la persecución del delito, también está el tema del empoderamiento ciudadano, ¿no es así? En el sentido de que también ante esta besanía, ante esta agresividad manifiesta de estos delincuentes, los ciudadanos de bien también tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de estar preparados, alertas, y tenemos el derecho a defendernos. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado hace unos días con el señor Luis Miguel Llanos, que nuevamente, bueno, le ganó la partida a los delincuentes que quisieron asaltarlo, y simplemente sacó su arma, para la cual cuenta con una licencia, y abatió a uno de los delincuentes, ¿no? Entonces, otra vez el tema salta a la polémica, al debate, en el sentido de que algunos dicen, bueno, ha sido un exceso, ha sido un abuso, seguramente la gente más vinculada con este señor que ha sido afectado, pero en realidad el ciudadano tiene el derecho a defenderse con lo que cuente, para poder proteger su integridad, su vida, su salud y su patrimonio, ¿no le parece? Sí, bueno, pero también hay que ser conscientes de un tema. No a todos los ciudadanos nos interesa la ley. El hecho de que tener tantos procesos judiciales, ¿no? Incluso viendo usted a las autoridades regionales, municipales, ¿sí?, o del gobierno metiendo las manos y las uñas largas en los bolsillos del Estado, demuestran un desprecio por la norma, ¿no es cierto?, o un desconocimiento por la norma, por la ley. Entonces, yo creo que en el mismo sentido, el uso de armas, si bien es cierto, es legítimo, ¿no es cierto?, usar por eso los policías, los que tenemos un entrenamiento en armas, los civiles podemos usarlo en legítima defensa. También es importante saber que muchos probablemente no lo usen de acuerdo a la norma, ¿no? Si bien es cierto, la criminalidad campea, la criminalidad nos va a poner en una situación compleja en algún momento, como lo que ha pasado con el señor Llanos, también es bueno que los ciudadanos sepamos cuáles son las consecuencias de mal uso, qué cosa es una defensa, una legítima defensa, ¿no? Porque si no, al final es todos vamos a ir a parar en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque cuando uno le quita la vida a una persona, sea delincuente, criminal, quien sea, tiene que pasar un proceso judicial. Nadie está exento al primer disparo y porque la televisión o la prensa diga que, bueno, fue legítima defensa. Eso tiene que probarse judicialmente. ¿Hay que usar las armas? Sí, pero sabiendo bien qué cosa es legítima defensa. Los que tenemos una mediana cultura, una mediana inteligencia, debemos preocuparnos en estos tiempos de saber qué es legítima defensa. Y eso nos va a ayudar. Y a entrenarnos también, porque debo ir a entrenarnos. Tenemos un arma de manera oficial, ¿no? Ir a hacer entrenamientos para saber cómo podemos usar de manera correcta el arma ante una eventualidad criminal, ¿no? De acuerdo. Ahora, respecto justamente a ese tema, también había la posibilidad de las llamadas armas no letales, ¿no? Pero no ha sido todavía debidamente reglamentado. En todo caso, no se ha difundido, no se ha comunicado a la ciudadanía. Muchas veces también los serenos de las municipalidades intervienen de una manera no apropiada. Entonces todo esto, digamos, involucra una serie de factores que tienen que ser todavía estudiados y resueltos a la brevedad, porque, digamos, la criminalidad no espera, ¿no? Actúa todos los días y tenemos que tener los ciudadanos y la sociedad las armas, las herramientas, los instrumentos legales, materiales para podernos defender de esta lacra, ¿no? Sí, pero además yo creo que no hay que dejar de apostar por un ciudadano consciente de tomar algunas medidas, ¿no? Y si usted me permite un minuto, por ejemplo, ¿no?, si usted ya sabe por medio de prensa que las estafas están viniendo por la internet, por teléfono, pues ahora que estamos muchos haciendo cuarentena voluntaria, hay que conversar de eso en familia, a tener cuidado con nuestros hijos, de qué páginas están viendo, de estar alertas que si hay una llamada de teléfono puede ser una estafa. Mire, es un acto preventivo,
¿no es cierto? Así es. En segundo lugar, si uno sale, por ejemplo, a trabajar, tiene que saber que de ahora en adelante el tema de la seguridad es trascendental. Entonces, deberé mirar mi entorno, nos reuniremos, o, aunque sea por Zoom, con especialistas y, señora, aconséjenos. O sea, mecanismos hay. El delincuente va a cometer su delito solo si tiene oportunidad de hacerlo. Si nosotros le damos la oportunidad, pues él nos va a soltar. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Espera que esté solo, espera que usted esté descuidado, que sepa que no tiene arma, que está vulnerable. Así funciona el criminal. Entonces no le demos vulnerabilidades, démosle fortaleza. Si Bien. tenemos ¿por qué andar por calles vacías? Podemos ir por calles más transitadas. ¿No es cierto? Es decir, hay pequeñas cosas que el ciudadano puede hacer para que se evite la mayor cantidad de delitos. Y fíjate, una actitud de seguridad de la ciudadanía, más una buena acción de las fuerzas del orden, como la Policía Nacional o el Serenazgo, van a arrinconar de alguna forma el crimen. Y se lo digo por experiencia. O sea, tengo 30 años en inteligencia, en policía, y sé que esta es una buena medida. Bien, le agradecemos especialmente al comandante José Luis Gil Becerra por su intervención, muy importante, muy interesante sus apreciaciones. Seguramente lo vamos a contactar más adelante, comandante. Muchas gracias por su intervención. Le agradecemos mucho, Javier. Buenos días. Okay. Buenos días. Buenos días. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. De nuestro esfuerzo depende que el Perú surja día a día. Así recordemos siempre que todo vale por base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Somos RCI, Radio Canal Identidad. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital. Información y entretenimiento. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Información. Amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en otro segmento de Opinión 2020. Javier Monroy los recibe de todo corazón. Y sean bienvenidos los que recién se conectan y los que ya han estado desde el principio repasando los temas con nosotros. Seguimos en eso. Decíamos que las cosas en el Congreso, entre el Congreso y el Ejecutivo, todavía necesitan relajarse, ¿no? Hay mucha tensión, mucha pugna, mucha demostración de poder, y eso en este momento en que la economía y la salud están tan afectadas, no es lo mejor que se puede esperar de nuestros líderes. Entonces, ahí les estamos exhortando, ¿no es cierto?, a que entren en un ambiente, en una atmósfera de negociación, de transacción, de entendimiento, para que la ciudadanía también pueda recuperar la confianza en su liderazgo y en las posibilidades que la política le franquea. Entonces, es de esperar que lo sucedido en la Comisión de Constitución del Congreso pueda ser revisado, pueda haber una reconsideración, para que de esa manera, digamos, se preserve y se asegure y se proteja la separación de poderes y, por supuesto, las libertades y las responsabilidades que tienen las autoridades en el ejercicio del poder en su determinado ámbito de ejecución, para de esa manera asegurar también que ellos puedan cumplir su labor sin verse afectados necesariamente por este despojo de una protección
que el día de hoy la Constitución les franquea. Nos habíamos referido al tema de las posibilidades, de lo que puede pasar con ese proyecto de ley de reforma constitucional. Podría retomarse una segunda votación o podría, en ese caso, por ejemplo, no ponerse en agenda, que sería una de las soluciones que están planteando los expertos, a fin de llegar a una solución y salir de ese entrampamiento constitucional. Estamos al aire con el congresista Omar Chejade. Estamos justamente, me dicen, estamos con el congresista Omar Chejade. Congresista, muy buenos días, bienvenido a Opinión 2020. Sí, buenos días, ¿cómo está Rafael, verdad? ¿Cómo está? Sí, Javier Monroy lo saluda. ¿Cómo le va? Ah, Javier, ¿cómo está? Sí, Discúlpame. bueno, habíamos referido a este tema del entrampamiento en el que estamos respecto al proyecto de ley de reforma constitucional y sobre todo a las posiciones encontradas entre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y quienes defienden las posiciones que usted en su momento ha expuesto. Sabemos, por ejemplo, que su propio partido, Alianza por el Progreso, y también Acción Popular lo han respaldado públicamente, y usted ha dicho que necesitamos actuar sin temor a las reformas y que se necesita también terminar con los privilegios de muchos de las autoridades que usan mal o aplican mal este tipo de facultades que tienen. Y usted también ha expresado una autocrítica, ¿no es cierto?, en el sentido de que podrían haberse apresurado y que en todo caso se disculpaba con la ciudadanía por las connotaciones de esta crisis. ¿Qué es lo que nos tiene que contar, congresista? Muchas gracias. Primero señalarle que la Comisión de Constitución, la que presido, ha avanzado muchísimo en todo lo que es reforma política. Hemos equiparado el derecho de las mujeres con la ley de paridad y alternancia de género. Hemos aprobado el distrito electoral para que los peruanos en el extranjero no sean ciudadanos de tercera categoría como eran y puedan elegir a sus propios representantes. Hemos mejorado el sistema de educación para que los niños y jóvenes del Perú puedan tener, digamos, un presupuesto del 6% del presupuesto general de la República, del PBI, del Producto Bruto Interno, al sector de educación. Se ha suspendido las primarias para el 2022 para evitar que no hayan más contagios en el país, en las aglomeraciones, en unas primarias que todavía eran necesarias y que 25 millones de peruanos puedan desfilar, digamos, por las calles y aglomerarse defendiendo la salud de los peruanos. Hemos también elaborado una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que de alguna manera puedan elegirse a los miembros del Tribunal Constitucional. En fin, se han hecho muchísimas reformas en la Comisión de Constitución. También para que los sentenciados en primera instancia por corrupción y por otros delitos no puedan postular a cargo público, ni a cargo de elección popular, ni a cargo de confianza. Y también se aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria para mejorar la cara del Congreso de la República. Sin embargo, en el Congreso el día domingo pasado no se quiso aprobar por mayoría este proyecto. Ya para aterrizar en tu pregunta, Javier, yo soy el presidente de la comisión, pero yo no puedo imponer un texto que la mayoría no quiere. Entonces, al ver que esa mayoría en el pleno del debate, ya no en la comisión, sino en el pleno del Congreso, quería un texto maximalista, un texto que abarcara la eliminación de la inmunidad de todos, yo tenía que generar un consenso y formular una fórmula ampliatoria. Eso fue lo que sucedió. Y 110 votaron a favor. Nadie les puso una pistola en la cabeza, nadie les exigió que se vaya más allá. Todos, o por lo menos esos 110 quisieron, de todas las bancadas, que se empleara la fórmula legal. El presidente de la Comisión de Constitución tiene la obligación de consensuar, digamos, los pedidos, ¿no? Eso fue lo que aconteció y yo ahora espero que se ha hecho me parece excelente, un Consejo de Estado en el que han participado no solamente el presidente de la República, sino el presidente del Congreso, el fiscal de la Nación, el Ministerio Público, el defensor del pueblo, el Contralor, y se ha llegado a un acuerdo
consensuar esta primera votación, porque entre primera y segunda votación por una reforma constitucional hay un tiempo de reflexión. Y eso es lo bueno de una reforma constitucional. Por supuesto. Así que en la Comisión de Constitución llamaremos a los especialistas, a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos, para que se pueda debatir, incluso más allá del debate que ya hubo en la Comisión sobre la eliminación de la inmunidad de todos los funcionarios, para que todos los congresistas tengan una idea más reflexiva y puedan, digamos, votar con mayor tranquilidad en esa segunda votación, ya sea para ratificarlo o para dar marcha atrás, ¿no? De acuerdo, congresista. Ahora, le puedo transmitir o trasladar el comentario que muchas veces se hace a la ciudadanía en las redes sociales, ¿no es cierto?, respecto a lo que ellos entienden, ¿no es cierto?, por la eliminación de la inmunidad presidencial, que a primera vista pareciera ser bastante equitativa con lo demás, es decir, quitarle la inmunidad a los parlamentarios, pero resulta que este tipo de inmunidad, que en realidad no se llama inmunidad en la Constitución, porque es básicamente la irresponsabilidad política del presidente hasta que culmine su mandato, después de lo cual se le podría acusar de otras cosas. Pero mientras ejerce el mandato no se le puede acusar, precisamente para no afectar la gobernabilidad. Entonces la gente lo que entiende... Es un tema técnico, Javier. Cuando se habla de inmunidad al resto de funcionarios se habla de antejuicio, ¿no? Así es, el antejuicio político, por supuesto, que también está, digamos, en el proyecto eliminado, ¿no? Tanto de los ministros como los miembros de los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Pero lo que ha llamado la atención es el tema de, y lo que decían algunos de los renunciantes a la comisión consultiva, que se había afectado el principio democrático contenido entre los artículos 43 y 45, respecto a la separación de poderes y respecto a que las autoridades ejercen su poder con limitaciones y responsabilidades fijadas por la Constitución. Entonces esto iba a quedar realmente en el aire, o en todo caso iba a ser muy riesgoso que se apruebe. ¿Cuál es su opinión ahora, después de transcurrido ya varios días? Mira, Javier, en primer lugar, yo respeto mucho la decisión de los abogados firmantes en aquel documento. Lamento que se hayan retirado, pero la mayor parte de miembros del Consejo Consultivo se han quedado, ¿no? O sea, de los 45 se han quedado 30 o 32 aproximadamente. Y los 32, 14 han formulado otro documento en contrario censo a lo que han dicho los abogados que tú has manifestado. Primero, el respaldo a la Comisión de Constitución, a la presidencia de la Comisión, han reconocido el trabajo que se está haciendo y han recomendado que justamente lo que vamos a hacer, es decir, que se abre el debate amplio, nacional, no solamente a nivel del Congreso, que se televise. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a pedir que se televisen estas mesas de diálogo abiertas para poder llegar a consensos y ver la posibilidad justamente de esta eliminación de inmunidades o antejuicios a los funcionarios del Estado, ¿no? Para ver la conveniencia o la inconveniencia. Lo que sí te quiero decir es que sí ha habido debate, no es cierto lo que se ha dicho de que la Comisión de Constitución, hizo una fórmula a trancas y barrancas, porque sí hubo un debate en la Comisión de Constitución sobre eliminar inmunidades, antejuicios o privilegios a todos los funcionarios, tanto es así que hubo dos bancadas como Unión por el Perú y el FREPAP que presentaron sendos proyectos al respecto, y había un dictamen de minoría en ese sentido, ¿no? Mira, el debate está abierto, Javier, y creo de que vamos a abrir esas mesas de diálogo justamente para ver la conveniencia o inconveniencia de la eliminación de las inmunidades y prerrogativas de todos los funcionarios públicos, no solamente del parlamentario, de todos. Ahora, ¿qué es lo que usted tendría que decirle, por ejemplo, a los representantes del Partido Morado con su vocero, el congresista Sagasti, que han pedido su renuncia y que dicen que usted ha modificado la Constitución con un plumón? Ellos primeramente son muy cercanos al gobierno, ¿no? O sea, digamos, la voz de ellos es la voz de alguna manera del Poder Ejecutivo, ¿no? Y obviamente el Poder Ejecutivo se ha sentido, digamos, opuesto, digamos, por parte de la Comisión de Constitución o de las críticas que uno legítimamente le hace, ya no solamente como un presidente de la Comisión, sino como congresista de la República. Yo he sido muy duro con las políticas de Estado del presidente de la República, he dicho y me ratifico que han fracasado sus políticas antisanitarias,
las políticas, digamos, para combatir el COVID o para reactivar la economía, ¿no? En legítima labor de congresista de la República es muy crítico al gobierno. Y evidentemente esta es la respuesta, ¿no? Y utilizan una bancada muy afín. Así que a mí no me sorprende, Javier. Ajá, Vamos a seguir trabajando en todo caso, ¿no? Claro. Ahora, respecto a la declaración de la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Ledesma, respecto a que se estaría debilitando el modelo democrático con una iniciativa de esta naturaleza, bueno, ha sido calificada como también un adelanto de opinión porque este tema podría eventualmente llegar al tribunal, entonces, y esto sería un despropósito. ¿Qué es lo que usted opina? Eso es lo extraño, porque no solamente es presidenta del Tribunal Constitucional, sino que ella representa al Tribunal Constitucional, y han habido voces dentro del tribunal que no están muy de acuerdo con las opiniones apresuradas de la doctora Ledesma, ¿no? Yo le he invocado reflexión, prudencia, sobre todo cautela, que no adelante opinión, porque fíjate que ni siquiera se ha convertido en ley. O sea, ella perfectamente sabe que para que se ejecute, se sancione definitivamente una reforma constitucional, tiene que haber 2 votaciones en 2 legislaturas consecutivas ordinarias. Esto no ha habido, o sea, todavía no se ha convertido en ley. Todavía no se ha convertido en ley de reforma constitucional. Todavía se ha votado una votación, sí, amplia de 110, pero todavía falta la reflexión antes de ir a la segunda votación. Entonces, si no se ha convertido en ley, mal haría o mal hace en adelantar opinión, ¿no? Esto de alguna manera la podría descalificar, así que yo le invoco a la prudencia, la cautela, la reflexión a la doctora Ledesma, ¿no? Claro. Ok, para terminar, doctor Chávez, les da la posibilidad de que las elecciones del 2021 se hagan en 2 días para poder evitar la aglomeración del público. ¿Usted cree que esto es procedente? Cuando invitamos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMP, a los organismos electorales, se les preguntó eso porque había por ahí algún proyecto al respecto, ¿no?, de alguna bancada, y nos dijo rotundamente que eso era inconveniente, de que una elección se hiciera en 2 o 3 días, ¿no? Por muchas razones. Eso va a ser una pesadilla, va a ser una pesadilla logística, ¿no? Porque además habría filtración de información del voto, o incluso la orientación del voto de quién va ganando, quién no va ganando, y eso podría distorsionar los resultados, y es verdad. Ajá. Lo que nosotros hemos propuesto es ampliar el horario de votación, es decir, que el domingo no solo sea de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sino de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ampliar 2 horas más y ampliar la cantidad de colegios, ¿no?, para que haya más mesas y ahí no más colegios, sean menos aglomeraciones, y sobre todo que si tenemos 2 horas más de votación, puede ser 3 más también, puede ser hasta las 5 de la noche si se quiere, haya más tiempo para que la gente vaya a votar y haya menos aglomeraciones. Hacerlo en 2 días es bastante inconveniente, y ya lo manifestó los miembros de los temas electorales del Perú. De acuerdo, doctor Chejade, muchas gracias por su participación en Opinión 2020. Ya lo estaremos contactando próximamente. Muchas gracias. Gracias. Amigos, vamos a una pausa final y ya regresamos. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. De nuestro esfuerzo depende que el Perú surja día a día. Así recordemos siempre que todo vale por ver a nuestro país muy alto. ¡Felices Fiestas Patrias, Perú! Somos RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades.
RCI TV Digital, información y entretenimiento. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020 ya en la parte final. Hemos abordado varios temas que tienen que ver con lo que ocurre en el Congreso, con la Comisión de Constitución. Hemos abordado también lo que ocurre con el acuerdo de Escazú, según el cual, según lo que dicen algunos expertos, estaría el Perú exponiéndose a perder parte de su soberanía por la intervención de organismos internacionales. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese caso. También nos hemos referido a la seguridad ciudadana con uno de los especialistas, el comandante de inteligencia de la Policía Nacional, que contribuyó también al arresto de Abimael Guzmán. Y estamos ahora en la parte final, tratando también el tema al que nos referimos al principio, el estado de la pandemia en el Perú, para lo cual estamos conectados con el doctor Gotuso. Doctor Gotuso, muy buenos días, bienvenido a Opinión 2020. Javier Monroy lo saluda. Muy buenos días y muchas gracias por su invitación y poder conversar con usted. Gracias, doctor. Ha sido un privilegio para nosotros conversar con usted a mediados de marzo, justamente cuando lo entrevisté también. Todavía no se había declarado ningún fallecido en el Perú. Yo le preguntaba cómo así era posible, porque en Ecuador y en Chile ya había sucedido. Usted nos dijo que es posible que ya hubiera ocurrido, que si no simplemente no se había registrado, y es exactamente lo que ha ocurrido. Ahora estamos ya sobre los 11.500 muertos, 325.000 infectados, pero también hay una cifra de la que casi nadie habla, que son los recuperados. Estamos arriba de los 220.000 recuperados. ¿Qué es lo que nos puede contar, doctor? Sí, bueno, la pandemia pues tiene diversas caras, ¿no? O sea, la cara negativa es que lamentablemente somos el segundo país de América Latina que tiene más infectados y tiene más fallecidos, junto con otros países cercanos como México, Chile. Porque además debo mencionar que cuando uno mira los resultados por el SINADEP, que es lo que nosotros proponemos como elemento, prácticamente el doble, el exceso de fallecidos es prácticamente el doble de lo que normalmente se reporta por razones de dificultades reporte, mientras que el SINADEF es un reporte diario. Así que yo diría que la noticia mala, la segunda noticia es que todas nuestras unidades de cuidados intensivos y los hospitales están formados en hospitales de COVID y tenemos muy pocas camas y muy pocos grupos trabajando en lo que es el hospital normal no COVID. Las partes positivas son el enorme esfuerzo que hace todo el sector salud con los médicos, enfermeras, personal, un esfuerzo heroico, pero todos tendremos que reconocer como una de las páginas más increíbles de esta pandemia. También el esfuerzo que la sociedad civil está haciendo, muchos esfuerzos para tratar de estar presente, que creo que es un error importante. El gobierno lo ha manejado muy centralizado y no ha permitido ni siquiera a las iglesias, a las comunidades, a las organizaciones populares. Recién ahora, por la gran presión que ejercen estas instituciones, se está abriendo, cosa que debimos hacer hace más de 5 o 6 semanas, ¿no? Así que eso son un poco la situación. El número es muy elevado, se ha mencionado. Tenemos oficialmente casi 200 fallecidos diarios extras en el Perú, que en realidad son 400 prácticamente. Está afectando no solamente nuestra salud mental, nuestros temores y muchas otras cosas que se han dejado de hacer por razón de la pandemia. Correcto. Pero ahora hay que mirar qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿no? Correcto. Ahora, doctor, usted como especialista en este campo y además con la larga experiencia que lo acompaña,
¿A qué puede atribuir, por ejemplo, que haya esta brecha de información respecto a las cifras oficiales y las cifras alternativas que se dan y que circulan en redes sociales respecto a que las cifras oficiales en realidad son apenas la tercera parte de lo que en realidad sería? No, es la mitad. En fallecidos sí es la mitad. Lo que pasa, mire, una de las cosas importantes en el Perú es que toda la información está fraccionada. Yo recuerdo cómo el doctor Lampa en Iquitos decía, tenemos 900 fallecidos y en la zona central tenía 300. Es decir, hay una disociación porque la gente reporta tardíamente, etcétera. Me refiero a pacientes fallecidos o personas fallecidas. En segundo lugar, hay criterios diferentes. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud solo acepta que usted reporte los casos confirmados, pero usted sabe que hay de 5 a 10% y en algunas condiciones hasta 20% de personas que tienen COVID y que sus pruebas salen negativas, pero tienen el virus. Y finalmente del grupo que fallece tanto en la casa como en las calles, etcétera, en todas partes del mundo, hoy en día son considerados fallecidos por COVID. Y entonces esa cifra no es muchas veces manejada porque la Organización Mundial de Salud tiene un reporte diferente del que cada país tiene. Ellos tratan de tener una situación homogénea, pero obviamente cada país tiene sus dificultades. No es lo mismo un sistema de reporte de Italia o de Estados Unidos que del Perú. Entonces, por eso nosotros hemos insistido que SINADEF es el mejor sistema que tenemos probablemente en toda América Latina, porque todo paciente que fallece de cualquier sitio, en 24 horas aparece en SINADEF, en cualquier sitio del Perú. Y eso yo creo que es un elemento extraordinario que hay que aplicar para esta y para cualquier pandemia como un elemento importante. Ahora, no es que se quiera engañar, yo no creo eso, sino que sencillamente los sistemas son muy malos. Además, en Nueva York le comento de que también tenían como 50% de su registro, o sea, una ciudad pues donde, entre comillas, no falta comunicación, 50% de fallecidos extras se reconocen ahora. Y en Europa hay varios países que andan por lo mismo, o sea, el exceso de fallecidos es un número importante que no son reportados claramente, ¿no? Ahora, otra cuestión también que está permanentemente en el cuestionamiento público es lo que ocurre con los reportes que envía la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces son contradictorios, son imprecisos, son vagos. ¿Esto se debe a la naturaleza todavía poco conocida de este virus o en realidad es un defecto de la gestión de ellos? Porque ¿cómo es posible que ahora nos enteremos, ya medio año después, ¿no es cierto?, de declarada esta pandemia globalmente, que también podía transmitirse por el aire, ¿no? O sea, es un virus aeróbico, cosa que no se decía antes. Así es. Yo creo que, mire, ¿sabe cuál ha sido el error? Por ejemplo, la vez pasada una doctora, que es una experta, hace una opinión y dice sí que los asintomáticos en su estudio no son contagiantes. Grandísimo error, pues, es decir, todo el mundo conocemos cómo el grueso de personas se contagia por una persona que no ha tenido síntomas. Es decir, esa persona ha hecho su investigación, pero eso no es la voz de la OMS, y la OMS hace mal de hacer un panel donde cada uno da su opinión. O sea, yo puedo dar una opinión y puedo decir que tal cosa. No tienen una vocería centralizada, ¿no? Así es, y yo creo que ahí hay un error y hay mucha confusión. Por ejemplo, esto del aire. Si usted da ese mensaje así, usted lo único que crea pánico. Lo que ha dicho ese experto que han hecho ese estudio, que está basado en dos cosas. En un estudio experimental que han hecho un cuarto cerrado y donde han tirado con un sistema de máquina al aire y después han medido eso. Está bien, ese es un modelo experimental, pero eso no es la realidad de todos los días. En segundo lugar, han sacado información que, por ejemplo, en los sitios cerrados, llamemos un sitio, digamos, como una galería,
donde hay un sitio cerrado, que no hay ventilación y alguien estornuda, permanece por 1 hora más en ese sitio, ¿de acuerdo? Pero si usted dice que ese aire contamina, todo el mundo entra en pánico. O sea, los vecinos, si usted tiene en el 5º piso de su casa eso y usted vive en el 3er piso, usted va a decir pues que esa familia salga, va a crear un pánico, cuando en realidad la información está basada fundamentalmente a elementos en condiciones específicas, es decir, en sitios cerrados, no aislados, eso puede pasar que usted después de 1 hora llegue a un sitio donde está, y usted no usa mascarillas, etcétera. Entonces, la información sale con una nota periodística, pues que a cualquiera le da escalofríos. Yo ayer he recibido más de 15 llamadas para que la gente aclarara eso. ¿Por qué? Porque es un mensaje que, en mi opinión, no tiene la dimensión. En segundo lugar, es muy difícil pretender creer que la pandemia es igual en Italia, en España o en el Perú o en Brasil. O sea, cada uno tiene pues sus realidades. En ese sentido, yo creo que el Estado en el Perú debería sacar informaciones públicas diarias en televisión, un programa que tenemos hoy día, donde se pasen mensajes muy concretos y donde se aclare que tal sustancia, que la otra, todo eso son posiciones personales, correcto, no son situaciones reconocidas. Ya. Y entonces todos los días están cambiando que los guantes, que no los guantes, eso no tiene sentido, eso crea confusión. O sea, claro, ese es el tema, doctor, porque estos comentarios que han salido que no enriquecen el control, sobre todo en nuestro país. Entonces la ciudadanía se ve confrontada con informaciones realmente que dejan mucho que desear y proyecta mensajes negativos o contradictorios e imprecisos. Entonces, primero que los guantes sí, que los guantes no, que el protector facial sí, que el desinfectante X ya no funciona y que ha sido retirado del mercado. Entonces estamos en marchas y contramarchas. Así es. Yo creo, por eso yo creo que el Estado debería, digamos, comprar un programa en todos los canales de televisión y decir qué pasa con el COVID, qué sé yo, a las 8 de la noche, 7 de la noche, durante 10 minutos, que haya un vocero que explique bien qué son las cosas, que no haya una interpretación personal. O sea, cada uno de nosotros tenemos una posición A, B o Z, pero el Estado tiene que decir, a ver, ¿qué dicen sus grupos de expertos en esta? Pum, sale ese día uno de los expertos de eso para decir cuál es la diferencia entre oxígeno medicinal y oxígeno industrial. Correcto. Eso lo puede explicar en 3 minutos y saber qué cosa es la diferencia y por qué es la diferencia, por decir, ¿no? No queda claro, entonces, doctor. Yo creo que los mensajes deben ser concretos. Se ha dejado mucho, digamos, el presidente y su consejo, está muy bien que salgan al país, pero creo que también debe haber una nota técnica que permita aclarar estos conceptos de manera diaria, porque las redes sociales, si usted lo lee, el 80% de esas noticias que hay son falsas, incorrectas o son, digamos, mal analizadas. Pero circulan mucho más rápido que cualquier canal de televisión o cualquier radio. Así es, ese es el otro virus. Entonces, por eso es que el Estado debería poder anunciar diariamente cuáles son las realidades. Nos parece que hay un programa que se refiere a esto en el canal del Estado. Habría que ver la frecuencia de para ver si realmente es la conveniente, ¿no? Pero claro, pero el canal del Estado tiene poca audiencia, o sea, lamentablemente... Sí, debería haber ahí un pool. Tiene muy buenos programas, tiene una poca audiencia. Creo que debería haber una red nacional, así como las compañías pues hacen su comercial de use tal cosa, beba tal cosa, etcétera. Puede hacer el Estado un programa diario de qué pasó hoy día con la pandemia. Bien, doctor. No solamente las cifras, incluso el análisis de las cifras, qué pasa con la provincia tal, cuáles son las cosas buenas que hemos tenido, cuáles son las cosas malas. Hay que dar una sensación de esperanza. O sea, el país requiere eso de sus gobernantes, que alineen un programa, que vayan cumpliendo los objetivos, que digan qué objetivos se están cumpliendo y que invoquen a la participación ciudadana. Es decir, mire, eso de los
darles la solidaridad. Yo lo pedí hace 7 semanas y hemos insistido todo el tiempo. Recién ayer han abierto, cuando son 21 sitios que pueden dar. Hay médicos, hay enfermeras, hay laboratorios, pueden ayudar a la población. Y eso lo hemos de hacer hace rato. Doctor Guttuso, muy agradecido. Esperemos que las autoridades escuchen lo que usted está diciendo, además con suma autoridad, ¿no es cierto?, por su amplio conocimiento y experiencia. Así que vamos a dejarle a las autoridades que tomen la decisión, y de todas maneras aquí seguiremos analizando y abordando ese tema en amplitud. Doctor Guttuso, muchas gracias por su intervención, ya lo estaremos contactando más adelante. Muchas gracias a usted por su invitación. Bien, gracias también. Bien, amigos, esta ha sido la edición de reinicio de Opinión 2020, después de unos meses de receso. Esperemos que haya sido de su agrado y vamos a continuar con estos análisis semanalmente de 8 a 10 todos los sábados. Por su atención, muchas gracias. Javier Monroy se despide de ustedes. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. De nuestro esfuerzo depende que el Perú surja día a día. Así recordemos siempre que todo vale por ver a nuestro país muy alto. ¡Felices Fiestas Patrias, Perú! Somos RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar.